Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Señora, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios aquí. Corriendo para entrar a la clase. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy teníamos entrega del caso uno. ¿Se recuerdan? Sí. Muy bien. Se prepararon para exponer, ¿no? El grupo está Tania, Ana Lucía, Erwin, Sergio y Jessica. Grupo uno. Sí, grupo 2 está David Abraham, Edgar Lisandro Echeverría, Daniela Fernández, Daniela Fernanda, Dulce María. Ujú. Grupo 3 Edgar Lisandro, Astrid Nicole, Paula Navas y Jonathan Elías. Y grupo 4 Mario Ernesto Gatica, Héctor Juárez, Marlen, Luis David, y grupo 5 sería Minor. Ok. Vamos a ver. El Dios. caso era reducción de defectos en el proceso de implementación de un sistema ERP, ¿verdad? Sí, ese era el caso. Bueno, entonces, vamos a contestar las preguntas. Vamos con el grupo uno. Si pueden exponer sus conclusiones. Buenas noches, ingeniera. Con gusto. Esto, solo, perdón, yo me perdí ahí ahorita. Era el taller uno el que estuvimos haciendo en conjunto la semana pasada, ¿verdad? En la clase. No, el Ah, el caso de caso. estudio. Ah, ok. Deme un segundo. Bueno, no Ujú. sé si Tania lo tiene en la mano de casualidad. Bueno, si quieren, podemos empezar en la pregunta. ¿Cómo les fue con la solución del taller? Bien, en realidad El ya solo nos Excel. había quedado la conclusión, que fue la que trabajamos como tarea, y esa sí la terminamos, sí la Ujú. completamos. De hecho, ya subimos el entregable. Ah, ok. ¿No tuvieron problemas para ver la última parte donde decía cuál es el punto medio sobre las ventas? Eh, pues complicaciones no, porque como lo logramos interpretar en la clase en conjunto, entonces al final pues sí nos salió como usted nos había mostrado. Y pues ahí con lo que usted nos explicó en la última parte de la clase lo logramos realizar y terminar. Ah, ok, perfecto. Bueno, Ujú. entonces sí, pasemos al caso entonces. Muy bien, ahora lo.
Válido. Ya no tengo por acá. Si quieren se lo proyecto. Ujú. Ok. Em, Voy a las preguntas. Ok. Las preguntas de estudio, pues, eran enfocadas al caso que estábamos desarrollando, ¿verdad? Que justamente era sobre el ERP. Y la primera era, pues, qué convergencias puede observar entre la ISO 21500 versus el PMBOK, ¿verdad? Esto relacionado a la tabla uno que nos daba el caso. Y en este caso, pues, hicimos el análisis que la ISO 21500 y el PMBOK presentan varias similitudes importantes. Entre ellas, pues la estructura del proceso, pues que ambas hacen referencia o organizan la gestión de proyectos mediante procesos relacionados entre sí, los cuales pues permiten transformar entradas en resultados y controlar el avance del proyecto. Em, los grupos de los procesos sí, los que más contemplan, los 5 grupos que representan este ciclo de vida, pudimos observar que era pues el inicio, ¿verdad? Que era el dentro que tenía las similitudes, el inicio, la planificación, la ejecución o implementación, el monitoreo y control y el cierre. Eh, pues en ambas se organizan procesos de 10 áreas de conocimiento de gestión y en la gestión del alcance, ambas incluyen la definición del alcance, la creación del EDT y el control del alcance, que esto es bastante importante porque pues de ahí viene mucho de la gestión como tal del proyecto, ¿verdad? Finalmente, pues también en la gestión de costos, ambas consideran la estimación de costos y la elaboración de un presupuesto y el control de costos como tal, que también va muy amarrado al control administrativo perdón, al control de la gestión del proyecto, porque es una parte importante del cuadrante, ¿verdad? Eh, Luego, pues teníamos la pregunta 2 de qué divergencias pueden observarse entre la ISO 21500 y el PMBOK, también relacionado a la tabla uno. En este caso, pues pudimos observar que la primera diferencia se encuentra en el nivel de detalle, en la cantidad de procesos que cada uno contempla, ¿verdad? El documento pues indicaba que el PMBOK tenía alrededor de 47 procesos según la tabla y la ISO 21500 tenía 39 procesos. El PMBOK describía con mayor profundidad las entradas y salidas de herramientas técnicas y las relaciones entre los procesos. Mientras que la ISO ofrecía una orientación más general y permitía que los profesionales pues seleccionen las herramientas que consideren más adecuadas, ¿verdad? Por otro lado, pues también existían procesos que aparecen explícitamente en el PMBOK, pero no tienen una equivalencia directa con la ISO 21500. Entre estas pudimos considerar que estaban gestionar el conocimiento del proyecto, la planificación de la gestión del alcance, la recopilación de requisitos, validar el alcance, planificar el cronograma y planificar los costos. En resumen, ¿verdad? La ISO 20500 funciona principalmente como un marco que orienta y es flexible, ¿verdad? Porque permite a los profesionales pues tomar o las herramientas o las técnicas que mejor se le acomoden, mientras que el PMBOK proporciona una guía un poco más detallada y un poco más obligatoria y concisa en cuanto a la implementación de cada proceso, ¿verdad? Eso fue lo que las primeras dos. No sé si mis compañeros me quieren ayudar con las siguientes. Con la número 3, lo de la pregunta que nos están consultando es qué opinión usted tiene sobre los grupos de proceso en el alcance, el cronograma y los costos. En el caso de estudio, lo que se muestra es que tanto con el PEM como la ISO, pues consideran estos procesos del alcance, el cronograma y los costos como algo esencial para organizar los grupos de planificación, de monitoreo y de control, porque es una de las partes más importantes donde se va a generar un impacto en el proyecto. Pues en la gestión del alcance, pues ahí se recopilan todos los requisitos, se hace la creación de la EDT y pues se permite crear se puede definir el alcance, ¿verdad?
y identificar todos los entregables y así evitar ya trabajos que no estén contemplados. Ya en la gestión del cronograma, pues ya se va definiendo las actividades, ya se hacen las secuencias, se estiman las duraciones y se hace el desarrollo ya del cronograma ya para poder coordinar más fácil las tareas y hacer el cumplimiento de los plazos. Ya por último, pues ya sería lo de la gestión de los costos, ya pues donde se define todos los recursos financieros que se tienen, la elaboración ya más realista del presupuesto y a empezar a controlar las desviaciones que podríamos tener durante el proyecto, ¿verdad? En la pregunta 4, ¿considera usted que la ausencia de procesos claves en el alcance son decisivos para la toma de decisiones para el control de objetivos planeados? En el caso pues que ellos muestran, ellos estaban mostrando que pues ellos no tenían ningún proceso de manera clara de hacer las cosas, ¿verdad? Porque hacían cotizaciones y únicamente por correo pues hacían las cosas, no tenían ningún proceso ya definido. Entonces eso es lo que ya generaba que no se tuviera un control ya más profundo de cómo se estaba haciendo los proyectos, ¿va? Entonces, la consecuencia que se tenía, que se tenía esa gestión que, no que era basada en la experiencia de cada una de las personas, no se tenía acuerdos ya formales con cada una de los involucrados, no había documentación, y entonces quedaba todas esas decisiones sin una forma de respaldo, ¿verdad? Entonces, la ausencia de los procesos claves con la gestión del alcance afectaba de manera decisiva la toma de las decisiones y el control de los objetivos del proyecto. Cuando no se recopilaban los requisitos, no se definía claramente el alcance ni se desarrollaba la EDT para poder realizar el proyecto. Entonces ahí ya no se tenía la referencia y un objetivo claro para realizar los trabajos que se tenían para el proyecto, ¿verdad? Ok. Si gusta, detengámonos ahí ¿No? y vamos con el grupo 3. Me responden 6 y 7. Gracias por su apoyo. ¿Quiénes estaban en la sala 3, Marco? Felipe. Pues está Edgar Lisandro, Astrid Nicole, Paola Navas y Jonathan Elías Rodríguez. Ok. Pregunta 6 y 7, por favor. Hola, buenas noches. Ahora comparto. Ok. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Ya la vemos. Ok, me dice las 5 y las 6, ¿verdad? Las 6 y las 7. Las 6 y las 7. Ok. Listo. La 6 nos pregunta, ¿considera usted que la investigación presentada no es adecuada para conocer las generalidades sobre la estructura de la administración por proceso en dirección de proyectos? Nosotros, nuestra respuesta, consideramos que sí, que la investigación es adecuada para conocer las generalidades de la administración por procesos en la dirección de proyectos. La investigación realizada tiene tres aportes importantes. La primera es presentar una comparación entre las referencias internacionales como conocidas como lo que nos solicitaron entre la ISO 21500 y el PMBOK. Esto permite identificar sus similitudes y diferencias. Segundo, analizar la situación actual de la empresa y compara sus prácticas con los procesos recomendados. Este diagnóstico permite identificar brechas importantes como ausencias de un acta formal de inicio, falta de planificación documentada, ausencias de EDT-WS, falta de cronograma formal, falta de cronograma del alcance, falta de controles de costos, ausencias de controles integrado de cambios.
En tercero, propone un modelo adaptado a las necesidades reales de la organización. Esto es importante porque la organización no necesariamente debe implementar todos los procesos de una guía de manera rígida. El modelo debe de ser proporcional al tamaño de la empresa, a la complejidad de los proyectos, los recursos disponibles, el nivel de madurez organizacional. Entre nuestro punto de vista, consideramos que la investigación es adecuada como un punto de partida. Sin embargo, para implementar completamente el modelo, sería necesario realizar una fase posterior de la validación, capacitación y medición de resultados. En Gracias. cuanto Paola, ¿alguien más de su equipo que pueda darnos las 7, por favor? Gracias por su ok, aporte. ok, con gusto. ¿Quién más está en su equipo, Paola? Disculpe. Creo que está Edgar, Astrid Estoy yo. y Jonathan están por Elías. acá, Jonathan. Ajá. Bueno, ¿quién? Sí, ok. La ¿Quién? número 7, solo que, Paola, si me ayudas ahí a... Sí, Ok. aquí ¿Qué está la modelo cita. considera que se adapta mejor a este proyecto? Bueno, consideramos que el modelo que mejor se adapta al proyecto es el modelo híbrido eh, de la gestión de proyectos basado en el PMBOK, complementando de manera general con la ISO 21500, que se adaptaba un poco más a la realidad de la organización. Eh, no recomendaríamos implementar un modelo excesivamente complejo porque la empresa necesita mejorar sus procesos sin generar mucha burocracia, que esto simplemente traería como resultado realizar un poco más la operación. Colocamos algunas características del modelo recomendado. El número uno sería un inicio formal. Debe existir un documento que autorice formalmente el proyecto y defina, pero me ayudas, hola, perdona. Ok, ¿qué podemos definir? Un objetivo, el cliente, los entregables, el presupuesto, responsables y las condiciones generales en sí del proyecto. Como punto número dos, colocamos el alcance claramente definido. Eh, pues debemos utilizar un brief formal, requisitos documentados también, la definición de los entregables y el formato de una EDT, también para agregarla al alcance. Un cronograma visible, punto número tres, elaborar un cronograma con las actividades, asignar los responsables, las fechas, las dependencias y los hitos correspondientes. Como punto número cuatro, pues establecimos también que toda la solicitud adicional del cliente pues se debe evaluar previamente para considerar el impacto que podría tener en el proyecto, en el tiempo, el costo, los recursos y el alcance en general. Como punto número 5, colocamos el seguimiento de costos y avance. La empresa como tal debería establecer ciertos puntos de control periódicos y también aplicar la utilización de herramientas como un valor ganado cuando más sea conveniente. Entonces, en conclusión, a la pregunta planteada, el mejor modelo no sería aplicar para nosotros el PMBOK de manera rígida, sino adaptar ciertas prácticas, las más útiles, a la realidad de la organización Gravity Solutions. ¿Y qué principios o qué dentro del modelo, qué implementarían? Entiendo que no implementarían PMI, sino que pues, o algunas opciones de ellas, ¿como cuáles? ¿Las que mencionaron arriba? Sí, ¿O son cuáles? las 5 opciones que desglosamos. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Y por último, vamos con el grupo 4, no, 5. ¿Quién estaba en el grupo 5, Marco? Ay, no, pues, si quiere, no sé si agarramos el ¿Quién? grupo minor. Es que él no asistió y solo se le dejó la asignación a él solo.
Ah, ok. ¿Le dio tiempo de finalizar, Maynor? Perdón, más o menos me falta, como me dijeron que era para la 8, entonces no lo afiné tan bien. Pero si que muestro lo que puse más o menos en las conclusiones. Ok. Díganos Sí, las conclusiones. muy bien. Y Eh, luego se prepara el grupo 2 con cuáles son las recomendaciones para dicho caso. Ok, vamos, Maynor. ok, las conclusiones eh, puse más o menos en las reuniones no documentadas, en las estimaciones a experiencias, lo cual funciona una pequeña escala, pero no es sostenible al crecer, ¿verdad? Es más que todo la creativa de soluciones opera en forma informal, porque se cotiza por medio de correo y todo es informal, ¿verdad? La otra conclusión es la brecha más grande está en el monitoreo y control de las cuatro áreas revisadas, que es la integración, cronograma, costo, alcance. Los procesos simplemente no se efectúan, siendo el primer riesgo de la operación, ¿verdad? Y otra conclusión que puse es la variable de modelo simplificado. No se requiere los 47 o 39 procesos completos, ¿verdad? Em, Ujú. Basta con seleccionar la mayor impacto de integración, alcance, cronograma y costo para obtener un orden y formar un control, ¿verdad? Muy bien, El perfecto. otro que puse, o que no he terminado de tal vez razonarlo, tal vez, es formalizar los procesos. eh, que implica la burocracia de lo creativo, sino dar una trazabilidad y capacidad de respuesta ante cambios del cliente, protegiendo tiempo, costo y calidad, ¿verdad?, del entregable. Muy bien, muchas gracias, Maynor. ¿Todos están de Ah, pero acuerdo con no las presenté, conclusiones? ¿verdad? No se No preocupe, no se presenté, preocupe. ¿verdad? No, pero Ok, está bien, no se gracias. preocupe. ¿Todos están de Gracias. acuerdo? ¿Alguna conclusión que quiera agregar alguien más de los grupos que ya pasaron? Todos están de acuerdo. ¿Ok? Vamos, ¿quién es el grupo 2, Marco? Presente. Está Dulce, está Daniela, Edgar Alexander y David Abraham. ¿Ok? Entonces, Ok, buenas pregunta noches a 9. todos. Buenas Solo noches. una observación. Si Minor no tiene grupo, con mucho gusto aquí lo aceptamos. Eso es el Lo que equipo. pasa es que él no asistió, entonces no es que esté castigado, sino que como todos trabajaron en clase, él tenía que trabajar Ah, ok. solo. Muchas Sí, gracias. solo era Muchas como gracias. observación, ¿verdad? Si en algún dado caso no tuviera grupo Muchas aquí gracias, el día David, de hoy. Gracias. por el apoyo. Muy amable. Gracias, David. Gracias. Ok, pues básicamente serían perdón, sí, las recomendaciones, ¿verdad? Si no estoy mal. No, la pregunta 9. Sí, recomendaciones. Ujú. Sí, ¿verdad? Ok, Sí. solo como, bueno, yo sí me puse a investigar, bueno, todos en el grupo nos pusimos a investigar. Yo ante todo pues quería saber bien cuál es la ISO 21, ¿qué es? 21500, ¿verdad? Entonces Ujú. prácticamente pues investigando un poquito, porque se habla mucho de esa ISO, por lo menos desconocía esa ISO, ¿verdad? Y pues en resumen pues me imagino que todos lo vimos, pues que es un estándar internacional creado por la Organización Internacional de Normalización ISO, que sirve como una guía oficial sobre la dirección y gestión de proyectos. O sea, a pesar de que yo estaba en este curso, pues la verdad, les soy muy honesta, nunca, ni siquiera había escuchado yo esa ISO, pues. Entonces creo que este trabajo pues me ayudó para eso y pues aquí como pueden observar la pregunta 9 es ¿cuáles son las recomendaciones para ello? Pues implementación de métricas financieras y temporales. Se debe ya no leo, institucionalizar rigurosamente el uso de las herramientas propuestas en el modelo de control.
específicamente el análisis del valor ganado, que dice, sugerido por el control de cronogramas y costos, lo que permite a la dirección evaluar la viabilidad y la salud financiera de cada campaña en tiempo real. Formalización de la planificación, reemplazar inmediatamente las definiciones verbales e institucionales mediante la adaptación, obligación del acta de constitución y y la estructura de desglose del trabajo. O sea, prácticamente pues lo que hemos venido trabajando desde los primeros trimestres, ¿verdad? Esto alineará de forma contractual y técnica las expectativas de los clientes. Y gestión del cambio, pues también es necesario capacitar formalmente a los directores de cuentas y estrategias digitales actuales, quienes fungen de facto como directores del proyecto para asegurar que adopten el nuevo modelo documentado como un facilitador comercial y no como una carga administrativa. Esas fueron pues las recomendaciones que sacamos nosotros, ¿no? No sé si Perfecto, están muy bien o amable. tienen alguna duda. De mi parte están bien. ¿El resto del grupo o los grupos quieren agregar algo más? ¿No? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy buen trabajo, muy buena presentación. Sus recomendaciones para la próxima vez que expongan, no lean lo que escribieron, sino que yo necesito escuchar su análisis, sus conclusiones propias, no tanto la lectura, porque eso lo hacemos nosotros antes de entrar a clase, leemos sus documentos, pero más que todo queremos escucharles cómo fue que entendieron, cómo lo aplicaron, qué conclusiones tienen con sus propias palabras, no solo con la lectura, para el próximo caso, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, espero que hoy sí hayan leído o por lo menos visto los videos. Un momento, les voy a presentar un poco. Bueno, como se pudieron dar cuenta, esta semana pues toca ver lo que es Lean Six Sigma y Lean Six Sigma dentro de la gestión de proyectos, ¿sí? Y vamos a empezar con una pregunta de certificación para Pembroke 8. Y dice la pregunta, un director de proyectos está implementando un sistema de gestión de calidad en un proyecto de desarrollo de software. El equipo ha identificado que el 80% de los defectos críticos provienen del 20% de los módulos del sistema, ¿sí? Para abordar este problema de manera estratégica, el director decide aplicar un enfoque que combine la reducción de desperdicios con el análisis estadístico de la variabilidad. Según los principios del PMBOK, ¿cuál de las siguientes metodologías de mejora continua se alinea mejor con el principio de calidad integrada y el enfoque en la entrega del valor sostenible? ¿Sí? ¿Estamos con la pregunta? ¿O quieren un minuto para leerla de nuevo? Estamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Todavía no me digan. Apunten en su carnito cuál es su respuesta y después de la clase vamos a ver si su respuesta es correcta o cambia de opinión. Uno es implementar un programa de cero defectos basado exclusivamente en inspecciones finales del producto. Dos, o B, aplicar la metodología de MAIC para realizar las causas raíz de los defectos y reducir la viabilidad del proceso. Respuesta C. Utilizar un enfoque de prueba y error que permita ir rápidamente sobre las soluciones propuestas. D. Contratar a un consultor externo para que realice una auditoría de calidad al final del proyecto. Entonces, ahorita vamos a hacer una dinámica. Levanten la mano, ¿sí? ¿Quiénes votan por la opción A? Y vamos a anotarlos, Marco, ¿sí? Opción A, nadie. ¿Nadie? Muy bien. Opción B,
Muy Todos. bien. Todos menos Ervin. ¿Ok? Perfecto. Opción C. Opción C, nadie. Mejor dígame, Ervin, ¿por cuál vota? Yo había votado por la B, pero no encontraba la reacción. Y luego cuando la puse creo que ya no la vio. Me hace que, ¿a dónde va el pueblo? ¿Dónde va Vicente? Dice. Bueno, Es de está las que bien. está haciendo Se lo bochinche con la gasolina también. Ya vi, ya vi, ya vi. Muy bien, entonces todos votamos por la B. Ok, vamos a ver si al final de la clase seguimos pensando lo mismo. Aunque ustedes tienen una ventaja, ¿verdad? Que ya vieron la clase en video. Entonces vamos a hacer el resumen, ¿sí? Ok, ¿de dónde viene el origen del Lean Manufacturing? Manufacturing viene desde el sistema de producción de Toyota, TPS, desarrollado por Taichio Ohno y Eiji Toyoda después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la definición? Sistema de organización de trabajo que busca optimizar el sistema de producción. Punto importante, ¿sí? Ellos están evaluando cuál es su proceso en la generación de producción de algo, ¿sí? Entonces, ellos querían reducir o producir grandes volúmenes dentro de Toyota, enfocándose dentro de la eficiencia y la flexibilidad, ¿sí? Ok, ¿cuál es el concepto clave? Maximizar el valor añadido al cliente, minimizando las pérdidas de desperdicios. ¿Qué es un desperdicio? Para ustedes, ¿qué puede ser un desperdicio? Vamos a ver, Daniela, cuénteme. ¿Qué puede ser por ser un desperdicio? Pues valga la redundancia, ¿verdad? Algo que no nos está generando como ganancias o al contrario nos está generando como pérdidas, ¿verdad? Sería como pues la merma, ¿verdad? En los productos, es decir, algo desechable que no se va a utilizar como para la producción, ¿verdad? Exactamente. Hace referencia a todo aquella cosa, aquel producto o lo que nosotros estamos generando que no le permita generar valor al cliente, ¿sí? Muy bien decía Daniela, la merma, ¿verdad? Todo lo que sobra o todo lo que se desperdicia en el proceso de producción, ¿sí? Y el Lean Manufacturing tiene tres pilares. ¿Cuáles son esos tres pilares? Edgar Alexander. Sé que ya ahí está el chivo, pero cuénteme, ¿por qué esos tres pilares? ¿Cuáles son o por qué? ¿Sí? ¿Cuáles son y por qué? Ah, la efectividad, pues como bien dice en la diapositiva, ¿no? Como te dijo el chivo. Ujú. Satisfacción del cliente como eje principal de todas las operaciones, eficiencia, uso óptimo de los recursos y mejora de los procesos, y la innovación, que es el compromiso con la mejora constante, fomentando una cultura donde cada miembro pueda identificar problemas y proponer soluciones. Ok, perfecto, gracias. Entonces, los tres pilares usan la afectividad porque nos asegura que vamos en la dirección correcta, ¿sí? La eficiencia nos asegura que lo que estamos utilizando, y todos los recursos que utilizamos los estamos utilizando de manera óptima. Y por último, la innovación, ¿sí? Si no nos innovamos, nos morimos, ¿verdad? ¿Sí? Y la innovación nos asegura que estamos mejorando continuamente. ¿Ok? Si hay dudas, levantan las manos y con gusto pueden participar. Muy bien. Entonces, en Lean Manufacturing manejamos lo que es el valor añadido. ¿Qué es el valor añadido? Es todo aquello que genera valor extra a lo que nosotros estamos generando. Dígame, Edwin. Ervin, perdón. Sí. Tengo una duda, no sé si va a lo mismo, pero siempre me ha Ujú. causado algo y tal vez usted me puede ayudar con eso. ¿Es lo mismo o es la misma definición la merma que el desperdicio? Porque yo tenía entendido que la merma es como material que al final va a sobrar del proceso y el desperdicio es algo de que va más allá de la merma. Solo tenía esa duda, pero no sé si tenga algo que ver con eso también.
Está relacionado, porque al final produce una pérdida. Están vinculados. Su concepto es correcto, pero al final lo que nos quiere decir en este momento, lo que es el desperdicio, es que va a generar una pérdida, no le está generando un valor al cliente, digamos, en este caso. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, el valor añadido y los desperdicios de Lian. Perdón, perdón ustedes. Em, Vamos a ver. Les comentaba que el valor añadido es todo aquello, todo aquel valor extra que estamos entregando de nuestro producto o de nuestro servicio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Han escuchado la frase experiencia Disney? ¿Por qué es tan caro ir a Disney? Porque todos quieren ir a Disney. ¿Alguien se ha preguntado o sabe lo que es experiencias Disney? Los que hayan ido. Es porque lo tratan ¿Alguien? a uno como un rey prácticamente, ¿verdad? Es por eso que dice la experiencia, ¿no? Porque básicamente desde que uno entra, ya sea al crucero desde los mismos parques, pues uno se siente como que en confianza, como en casa. Prácticamente pues es la experiencia, ¿verdad? Porque ellos tienen una metodología, ahorita no recuerdo bien el nombre, donde tienen que cumplir como que ciertos pasos o ciertas normas para desde que saludan a las personas. Tienen un proceso ya definido, ¿verdad? Y efectivamente, todos están puestos con la camiseta de Disney. Nosotros tenemos que generar la experiencia de Disney, ¿verdad? El cliente, usted, los niños que llegan, hasta el adulto se tiene que sentir identificado y satisfecho con el servicio que están dando, ¿verdad? Porque imagínense si fuera un mal servicio, eh, eh, nadie pagaría lo que cuesta ahorita Disney, pues, o sea, van a otro lado, ¿verdad? Entonces, dentro de, el valor añadido y desperdicio del Lean está la sobreproducción. La sobreproducción es producir más de lo que se necesita, ¿sí? Espera, tiempos muertos por espera de materiales, información o aprobaciones. El transporte, evitar movimientos innecesarios, ¿verdad? Con los materiales dentro de nuestro proceso. El sobreprocesamiento es realizar más trabajo del necesario usando herramientas mucho más complejas, productos en proceso o productos terminados, ¿sí? O sea, más complejas de lo recorrido. Inventario es exceso de materiales, productos en proceso o productos terminados. ¿Qué pasa cuando no tenemos una buena rotación de inventario? Salen las ofertas con productos ya casi por vencer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo una rotación de inventario. Movimiento, movimientos innecesarios de personas, ¿sí? Caminar, buscar herramientas, hacer cualquier cosa que no sea lo que máximo necesario por hacer. Defectos, pues retrabajo, inspecciones y correcciones por errores y talento desaprovechado. No utilizar la creatividad, conocimientos y habilidades de los empleados. Entonces, es importante que nosotros tengamos todos estos puntos siempre vistos cuando estemos evaluando nuestros proyectos y estemos generando nuestros servicios, ¿sí? Como encargados de proyectos, siempre debemos ver un todo, no solo una parte. ¿Ok? ¿Dudas por el momento? ¿No? Ok. ¿Cuáles son los 7 principios de Lean Manufacturing? Vamos a ver. Dulce, cuénteme, según los videos, ¿cuáles son esos 7 principios? Ahí también me dejó el chivo. Y creo que Repita si quiere. ahorita con el ejemplo que usted nos dio de Disney, creo que a mí terminó como de cuadrarme bien, o sea, como de ejemplificarlo bien con esa experiencia de Disney, ¿verdad? Entonces, em, por ejemplo, con la experiencia de Disney, que cero colas, o si hay una cola que sea con propósito, ¿verdad? De los 7 principios son hacerlo bien a la primera,
excluir actividades que no añadan valor, que era lo que usted mencionaba al inicio, la mejora continua, los procesos pull, la flexibilidad, colaboración con proveedores y cambio de enfoque de venta. Ok. ¿Qué son los procesos pull? Jonathan. Aprovechando que todos echamos mano del chivo, pues vamos a... Pues sí, es Ok. que usted es muy amable y atenta con nosotros, entonces vamos a aceptar Cambia esa la cortesía. diapositiva, cambia la No, 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 diapositiva. no, por favor, David, compartirnos de tu experiencia Disney, David, no seas así. Ok, bueno, producir solo bajo demanda del cliente, evitando acumulación de inventarios. Para agregar algo, creo que esto prácticamente lo que nos hace es ser más objetivos, considero yo, y tener un poco más de planificación al momento de pues, generar alguna producción. Creo que en mi caso, ah, en el área donde yo trabajo, este tema de la acumulación de inventarios pues no se da porque la empresa produce siempre de más y siempre se vende, pero creo que sí es un problema el tema de acumular inventarios. Una, por ejemplo, si en mi caso nosotros acumuláramos, tuviéramos mucho producto vencido, todo esto ya genera, como hablamos del tema de costos, ya genera pérdidas, ya genera, ya afecta directamente a todas las ganancias que pudiera representar si nosotros optimizamos el uso de la materia prima o el material de producción, ¿verdad? Perfecto. Muy amable, gracias. Y por último, vamos a ver la reflexión para la clase. ¿Cuál de estos principios es más difícil implementar en la organización guatemalteca? Cultura organizacional guatemalteca. ¿Cuál creen ustedes que Todos, como guatemaltecos nos cuesta implementar? ¿Quién dijo Hacerlo bien todos? a la primera. todos. Todos. Hacerlo bien a la primera. ¿Por qué? Cuénteme, Jessica. Creo que como por, o sea, por cultura siempre estamos como a prueba y error en muchas de las cosas que implementamos y por ser una cultura que va relativamente evolucionando, digamos, en este tema de los proyectos, muchos de, pues de cómo se desarrolla y cómo se concreta un producto o un proyecto, justamente es a prueba y error. Entonces eso nos lleva mucho a pues tener errores y no hacerlo bien a la primera. Muy bien, perfecto. Muchas veces tienden a generar un proyecto, por ejemplo, si quieren implementar un RP, lo tratan de implementar al 100% y no se hace un análisis de ir pedazo por pedazo o módulo por módulo, ¿verdad? Sino que quieren comerse el pastel completo. ¿Y qué sucede? Al final, porque a las gerencias no les quieren decir que lo planificamos mal, vamos a hacer fase uno, fase 2, fase 3 y se llegan a los 5 años y nunca terminan las fases, ¿verdad? Es una forma de decir, no estamos planificando bien, no estamos haciendo algo dentro de lo que deberíamos de estar haciendo con eficiencia y eficacia. Vamos, perdón, vamos Luis Daniel y luego Mario. Buenas noches, perdón que tenga la cámara pero apagada, pero no tengo una cobertura de internet, pero también iba a mencionar lo de hacerlo bien a la primera, ¿verdad? Porque creo que en muchas empresas y pues voy a mencionar también en la que yo estoy trabajando, es que avanzamos sobre la marcha, que tenemos un objetivo claro del proyecto, pero no sabemos cómo vamos a llegar hasta ahí, sino que lo vamos viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, como decía también la compañera anterior, no vi el nombre, prueba y error, ¿verdad? Esto nos funcionó y lo seguimos haciendo y esto no nos funcionó y lo cambiamos, ¿verdad? O bien que hay una decisión que hoy la tomamos, pero mañana cambia esta decisión y volvemos a empezar de cero en lo que ya teníamos ejecutado. Entonces creo que esto es una de las complicaciones en cuanto a la planificación de hacerlo bien a la primera. Perfecto, muchas gracias, Luis. Mario.
Buenas noches. Yo considero que las tres primeras son las más difíciles de todo el proceso, en combinación. Primero en hacerlo bien porque hay una resistencia a la mejora continua y a excluir las actividades que no añaden valor. Como decía Jessica, creo que es un tema de cultura, que al final la gran mayoría se acomodan y se resisten al cambio. Entonces, cuando se quiere implementar algo o se quiere mejorar algo, la misma resistencia no permite que se puedan hacer estas fases como debería. Ya el resto creo que ya es más fácil implementando estas tres primeras. Ya a partir de Perfecto. esto, yo creo que ya se va pegando al proceso pool, flexibilidad y todo lo demás ya viene como quien dice por añadidura. Gracias, Mario. Excelente. Héctor. Gracias, buenas noches. Yo no tengo experiencia en la parte de Guatemala, pero sí les puedo compartir un poquito lo que sucede en El Salvador con las empresas ahora que tocan base con el concepto de transformación digital. Uno de las quizás aspectos es la mejora continua, conocida como Kaizen. Hoy por hoy, pues también un concepto nuevo que estaba utilizando en este tipo de innovaciones. El Kaizen suele chocar muchas veces con la innovación porque en el caso de El Salvador nos enfocamos tanto en querer hacer las cosas de manera práctica, digitales, que el cliente no se incomode, que tenga todo disponible, frontend bonito, etcétera. Pero cuando ya viene el backend a reforzar esa estrategia, ahí nos damos cuenta que hay procesos que todavía tienen más de 15 años que no se actualizan. Entonces, creo que cuando hablamos de proyectos y obviamente tenemos mejora continua, no solo es en lo que se está poniendo en el frontend, sino que también hay que pensar en el backend. Ese era mi aporte. Perfecto. Muchas gracias. Tania. Buenas noches, gracias. Yo solo brevemente, la verdad es que quiero compartir una reflexión que yo hago de estos principios en el sector salud, porque pues nosotros trabajamos con vidas, con personas, ¿verdad? Que cada una pues tiene sus derechos y necesitan pues las mismas condiciones, pero la verdad es que algo que me hace pensar mucho son los procesos pool, porque a veces es muy difícil considerar qué población es la de algún servicio en específico. Y pasa lo que ya mencionó anteriormente un compañero, lo de los vencimientos, ¿verdad? De medicamentos, de vacunas y demás, que la verdad es que solo evidencia que hay una mala planificación en muchos sentidos y creo que es muy importante trasladarlo a este sector. Perfecto. Muy amable. Gracias. Perfecto. Entonces, ya vimos Lean Manufacturing. Ahora vamos a ver las generalidades y principios de Six Sigma. Six Sigma es una metodología extremadamente rigurosa, mientras el Lean se enfoca en la eliminación de los desperdicios. Six Sigma se enfoca en eliminar la variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué queremos eliminar la variabilidad? ¿Alguien que no haya participado? Minor, ha estado muy calladito. Cuénteme, ¿por qué Six Sigma se enfoca en eliminar la variabilidad? Yo pienso, bueno, siento que los dos tienen valor agregado, ¿verdad? Ujú, Juntándolas, creo que hacen tanto para Six Sigma y Lean, hacen un enfoque muy particular. Lean aporta más la velocidad, ¿verdad? Y Six Sigma más que todo aporta la calidad. Creo yo que estos resuelven problemas recurrentes, ¿verdad? Que permiten resolver problemas recurrentes y reducir los costos de ujú. operación y mejora prácticamente la satisfacción de los interesados, ¿verdad? Ok, Y yo creo que aportan los dos. A ese voy en mi punto de vista. ok. Bueno, Sí, ajá. entonces, esto es importante porque la variabilidad es enemiga
de la predictibilidad, pues, ¿verdad? Entonces, en proyectos nosotros necesitamos trabajar de forma predictiva. ¿Cómo así? Tenemos que basarnos. ¿Se recuerdan que en clases anteriores hemos dicho que nuestra toma de decisiones no solo debe ser empírica y basada en la experiencia, sino que basada en la toma de decisiones por datos? ¿Se recuerdan de ese punto? Ok. Esa parte elimina la variabilidad, ¿sí? Implementa más la predictividad, ¿ok? Necesitamos implementar la mejora continua. Six Sigma es un viaje, dice aquí, no un destino. ¿A qué nos referimos con la mejora continua? Es estarnos evaluando constantemente cómo estamos ejecutando nuestros procesos y estamos viendo qué puntos de mejora tenemos en cada una de estas evaluaciones. La mejora continua lo vimos en la semana 1, si no estoy mal, ¿ok? Y otro principio que tiene es la participación de las personas, ¿sí? El éxito depende del compromiso de todos los niveles de la organización. Es parte muy importante que todos estemos con la camisa puesta, ¿sí? Para implementar o que tengamos el compromiso con la organización de lo que estamos implementando, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando hay un cambio en el sistema? Muchas veces genera resistencia. Hay usuarios, por ejemplo, en contabilidad, por ejemplo, están llevando toda la documentación con archivos y les decimos, no, ahora los tienen que escanear, los tienen que subir a una base de datos o los tienen que redigitar. Y tenemos empleados muy grandes que no se acostumbran a usar la computadora. Ellos son nuestro peor enemigo porque se van a generar la resistencia al cambio. Van a decir, me va a sustituir una computadora. ¿Qué pasa ahora con la IA? ¿Cuántas empresas se están negando a implementar IA? ¿Verdad? Cuando la IA es el puma ahorita. O sea, las empresas que no se están adaptando o no están implementando, no digo que la IA nos va a sustituir, sino que la están utilizando como una herramienta de apoyo, se van a quedar obsoletas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo tiene que ir mejorando y nos tenemos que ir adaptando. ¿Sí? Muy bien, estos son los principios de Six Sigma. ¿Ok? ¿Qué significa CTQ? ¿Sí? Crítico para la calidad. ¿Sí? ¿Y qué es qué nos quiere decir esto? Que es el qué y el cómo de la calidad. Por ejemplo, en un proyecto de construcción de un edificio, podría ser la resistencia al concreto, ¿sí? La necesidad del cliente es que necesita un edificio seguro, ¿sí? Nosotros le estamos diciendo que este punto del concreto es un ente o un producto crítico para la calidad, porque si yo le pongo solo piedritas y no le pongo cemento ni hierro, ¿qué va a pasar con un temblor? ¡Trum! Se viene para abajo, ¿verdad? Entonces no hay calidad, ¿ok? El DPM, son los defectos que puede tener por millón de oportunidades, ¿sí? Son métricas y la fórmula acá está, es número de defectos dividido número de unidades por oportunidades. Por unidad, por un millón. Esa es la fórmula, ¿sí? La implementación. ¿Qué es la implementación? Eh, es una filosofía de gestión, ¿sí? Que requiere un cambio cultural. Lo hemos hablado que necesitamos que la organización tenga cambio, esté adaptado al cambio y que no encontremos resistencia. ¿Cómo logramos la no resistencia? Digamos, es liderando, que sean liderados por personas que conozcan estos niveles de implementación, ¿sí? De certificación. Dentro de Six Sigma no se utiliza certificación, sino se utiliza cinturones, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Y las herramientas, pues, son procesos gráficos de control, histogramas, diagramas de causa y efecto, análisis de modo de fallos y efectos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es el DMAIC? Vamos a ver. Eh, David, cuénteme, ¿qué es el ciclo de la mejora de Six Sigma?
David Abraham, ¿no? Muy bien. Astrid, no la he escuchado. Buenas noches. Pues básicamente el proceso es dividir, analizar también los componentes del sistema y la mejora en este ciclo. Básicamente en el primero es definir como los problemas y los objetivos de los interesados. Y pues ahí bien lo dice, ¿verdad? Podemos utilizar las herramientas como el Project, que ya lo usamos en el curso pasado, que nos puede ayudar para poder ver nuestra línea base, como lo hicimos, ¿verdad? En dónde están nuestras rutas críticas y cuáles son las actividades que nos pueden retrasar. También lo importante es poder analizar también la causa de los problemas. Aquí también podemos usar la herramienta perdón, el diagrama de Ishikawa, también el que mencionamos la clase pasada igualmente. Acá en los componentes del sistema, pues las desacreditaciones, ahí creo que no tengo no me quedó muy clara esa parte, pero sí, y luego en la tema de mejorar, cómo poder desarrollar, cómo poder controlar y evitar, ¿verdad? Los problemas y mejorar los procesos a través de este análisis. Chicos, ya me di cuenta que ustedes no ven los videos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque este es un error. Es un error de componentes del sistema. Está hablando sobre las acreditaciones, lo que vimos la semana pasada. Nada que ver con lo que vemos ahorita. Entonces, lo que es DMAIC significa definir, ¿sí? Un proyecto se debe definir, ver qué es lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo, ¿sí? Measure, que se encarga de las encuestas o la satisfacción que pueda tener un usuario. Analizar, ¿sí? Es descubrir qué interfaz puede ser importante para el proyecto que nosotros estamos viendo. Es toda aquella herramienta que me va a servir a la toma de decisiones. Improve, que es diseñar, improbar o aprobar, diseñar, optimizar, etcétera, ¿sí? Tiene que ver cómo lo vamos a hacer. El control se implementa, ¿cómo vamos a controlar? Con auditorías, em, em, con encuestas de satisfacción, con entregas de producto, con rechazos, cuántos rechazos de los productos que nosotros estamos entregando. Eso nos va a dar un control, ¿sí? Y eso significa DMAIC, ¿sí? Ok. Dentro del PMBOK, en la octava edición, hay un principio que hace referencia al DMAIC, que es el liderazgo responsable y la visión holística, ¿sí? ¿Qué significa visión holística? Vamos a ver, Héctor, cuente. Para usted, ¿qué es una visión holística? Que tiene que abarcar todos los aspectos o el entorno satelital que conlleve el objetivo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, el principio 8 nos dice eso, que tenemos que tener un liderazgo responsable y visión holística. Esto significa que como directores de proyectos no solo debemos liderar la implementación de soluciones, ¿sí? Sino que debemos asegurarnos de que los datos sean utilizados de manera responsable y que el proyecto se vea como parte de un sistema más grande de lo que es, ¿sí? Que cumpla todo lo que nos pidieron es lo que nosotros vamos a implementar y eso forma parte de las labores de un director de proyectos. Muy bien. Luego tenemos la tercera línea que es Lean Six Sigma, la integración perfecta. Aquí combina lo que es Lean y Six Sigma. Entonces, ¿qué quiere decir Lean Six Sigma? ¿Sí? Son las dos caras de la misma moneda, digamos. En Lean, es lo que les decía, Lean nos dice que debemos de eliminar los desperdicios, pero no nos dice cómo medir la calidad del resultado que nosotros estamos entregando. Six Sigma sí nos dice
cómo medimos la calidad, ¿sí? Pero no se enfoca en el flujo del proceso como tal, sino que hay la necesidad de crear una combinación entre las dos. Es lo que en algún momento nos dijo, no sé si Maino, alguien de aquí nos dijo que debíamos de combinar las dos, Lean y Six Sigma, ¿sí? Entonces, Six Sigma mide la variabilidad en el tiempo de la aprobación, ¿sí? Y Lean Six Sigma logra que las aprobaciones se cumplan en un tiempo predecible, evitando retrasos. Eso significa que estamos trabajando con eficiencia y con calidad, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos cómo está la implementación de cinturones de Lean Six Sigma. ¿Se recuerdan que yo les dije que no manejamos eh, certificaciones, sino que son cinturones? ¿Sí? ¿Cómo los hace? Pues con compromiso de liderazgo, formación y certificación, selección de proyectos y aplicación de la metodología. ¿A qué nos referimos con compromiso y liderazgo? ¿Sí? A ver, Paola. Sí, en compromisos y liderazgo, bueno, creo que valga la redundancia, es como liderar con compromisos, ¿verdad? En lo que yo entendí de los videos era que Lean Six Sigma, Lean se enfocaba a que eran metodologías ágiles, ¿verdad? La que nos ofrece Lean y Six Sigma nos ofrece una mejora continua. Entonces, para mí un liderazgo de compromiso es que debe estar involucrado tanto dentro de las metodologías que se van a utilizar como dentro de la mejora continua, ¿verdad? Ok, perfecto, muy amable, gracias. Sí, lo que quiere decir acá es que toda la organización debería de estar capacitada y empoderada para identificar problemas y poderlos resolver, ¿sí? Todos deberían de, en la organización, todos deberían de ser capaces de realizar esta actividad, ¿sí? Por eso existe la formación de certificaciones que el personal, les decía, tiene que estar capacitada, certificada con los diferentes niveles que propone Lean Six Sigma. Los proyectos deben estar alineados a la estrategia. Muchas veces los proyectos, salen proyectos de la nada donde no, ni siquiera sabemos cuál es la estrategia de la organización. Muy pocas veces sabemos cuál es el objetivo, cuál es la estrategia, cuál es la visión. Entonces empiezan a generar proyectos que realmente al final no van a generar un valor como tal. Aplicación de metodologías, pues la mejora continua es lo que podemos hablar con respecto a mejora continua. Muy bien. Luego tenemos los diferentes cinturones, blanco, amarillo, verde, negro y el maestro es el cinturón negro, ¿verdad? Acá tenemos la definición de cada uno de ellos, pero no voy a entrar en mucho detalle porque ya me pasé 4 minutos y quiero llegar a las respuestas que dimos en la pregunta, ¿sí? Ok. Con la pregunta, quiero saber, eh, ¿alguien quiere cambiar la respuesta? ¿O todos siguen pensando que la opción B es la correcta? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, Sergio, ¿por qué la opción A no es la correcta? Principalmente porque, o sea, ahí está hablando como que de productos finales. O sea, yo entiendo que lo que quieren es durante el proceso eliminar esos problemas, ¿verdad? No y hasta el final empezar a ver qué pasó, ¿verdad? Ok, muy bien. Esta respuesta está dando o nos está indicando que tenemos que tener un enfoque reactivo, ¿sí? No aborda las causas raíces y el costo es elevado para esto. Muy bien. Luego, vamos a ver, Héctor, cuénteme, ¿por qué la C no es una respuesta correcta para usted? Sí, porque no está enfocada a, digamos, a analizar las causas raíz del problema, sino que
utiliza un enfoque de vemos si nos sale bien, pero no, y si sale bien, qué bien, vea, pero no resolvemos el problema raíz. Ok, muy bien. Entonces decimos que la C es incorrecta porque no tiene no tiene una estructura como tal. La prueba de error no es una metodología de mejora continua, ¿verdad? Que lo hablábamos hace un momento, donde hacer las cosas bien desde un inicio, a la primera vez, ¿ok? Puede generar más desperdicios y no se alinea con el PMBOK. Por el tal, es descartada esta opción. Opción D, Edgar Alexander. Dígame por qué la opción D es incorrecta. Porque tal vez contratar a un consultor, pues nos va a dar un diagnóstico ya al final del proyecto y pues ya al final del proyecto que nos dé si está bueno o malo lo que hicimos, ya no nos sirve porque lo ideal hubiera sido hacer las correcciones en el proceso. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Enfoque externo y reactivo, o sea, necesitamos de un externo para que nos pueda decir en qué nos equivocamos y lo mismo es una evaluación, al final es una reactivo, no proactivo, ¿verdad? Y entonces ahora llegamos a la conclusión de por qué la opción correcta es la B. Tienen toda razón, la B es la correcta. Pero ahora quiero escuchar por qué la B es la correcta. Edgar Lizardo, ¿por qué para usted la B es la opción correcta? Yo pienso que la opción B es correcta porque nos lleva a utilizar herramientas medibles como estadística, que nos ayuda a saber en qué posición estamos con números reales y no como las otras opciones como que nos mandan a prueba y error y que nos da una metodología que también nos lo indica el PMBOK. Muy bien, gracias. Dulce María, ¿qué me quiere agregar? ¿Por qué para usted la B era la correcta? Bueno, pues justo por lo que descartamos las anteriores, ¿verdad? Porque esta metodología sí busca detectar la raíz, la causa raíz del problema. Y esto nos ayuda a que sea algo, no que no actuemos de forma reactiva, sino proactiva. Y pues cuando la seleccionamos, creo yo que todos nos fuimos porque por definir, medir, analizar, mejorar y controlar, qué es lo que indica el Six Sigma, que esto nos iba a dar un panorama más amplio, preventivo. Muy bien, gracias. Ana Lucía, cuénteme, ¿por qué para usted la B fue la correcta? Porque en la respuesta justo se habla de la reducción del desperdicio y un análisis. Entonces, esto nos hablaba directamente del DMAIC, que nos ayudaba a encontrar la causa raíz de lo que decía la pregunta, ¿verdad? Muy bien, correcto. Todos han dicho puntos importantes y para agregar un poquito más debemos de incorporar que está ligado al principio 3 del PMBOK 8 que nos dice incorporar la calidad en los procesos y los entregables, ¿sí? Y el principio 2 que nos enfoca en el valor como tal y el principio 4 es ser un líder responsable, ¿verdad? Entonces, para agregar un poquito más a la conclusión o a la respuesta correcta. Bueno, jóvenes, entonces gracias por los 9 minutos extras que me dieron. Esta es la clase, el resumen de lo que ustedes vieron en los videos y pues espero que la próxima semana sí vean los videos. Ya no voy a poner chivo, los voy a poner a hacer caso mejor, son mentiras. No, siempre vamos a ver un resumen, pero les agradezco mucho y espero que tengan una feliz noche. Miércoles. Muchas gracias, Gracias. feliz noche. Gracias, feliz Noche. noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.